El terrorismo, un flagelo mundial, representa una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Su impacto devastador resuena a través de las fronteras, dejando un rastro de miedo, destrucción y sufrimiento humano. Las Naciones Unidas, reconociendo la urgencia de este desafío, han estado a la vanguardia de los esfuerzos para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. El compromiso inquebrantable de la ONU para abordar esta amenaza es evidente en sus numerosas resoluciones, convenciones y agencias especializadas dedicadas a contrarrestar el terrorismo. La Carta de las Naciones Unidas, el fundamento mismo de la organización, prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Este principio subraya la condena de la ONU al terrorismo, que inherentemente viola la soberanía de los Estados y la seguridad de sus ciudadanos. El enfoque de la ONU para contrarrestar el terrorismo es multidimensional, abarcando una amplia gama de iniciativas destinadas a prevenir, reprimir y abordar las causas fundamentales de esta amenaza global. Desde promover la cooperación internacional y fortalecer los marcos legales hasta abordar las condiciones que conducen al terrorismo, los esfuerzos de la ONU son integrales y de amplio alcance. Un elemento central de la estrategia antiterrorista de la ONU es el reconocimiento de que el terrorismo es un fenómeno complejo y en evolución. Las tácticas, las motivaciones y los métodos de financiación empleados por los grupos terroristas cambian constantemente, lo que requiere una respuesta dinámica y adaptable de la comunidad internacional. Definir el terrorismo ha sido durante mucho tiempo un tema de debate y controversia dentro de la comunidad internacional. La ausencia de una definición universalmente aceptada refleja la complejidad de este fenómeno y las diversas perspectivas que lo rodean. Sin embargo, la ONU ha proporcionado un marco para comprender el terrorismo, que abarca sus características centrales y destaca su naturaleza criminal e injustificable. La Resolución 49/60 de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1994, condena los actos criminales destinados o calculados para provocar un estado de terror en el público en general, un grupo de personas o personas en particular con fines políticos. Esta definición, aunque no es legalmente vinculante, proporciona un punto de partida útil para comprender la esencia del terrorismo. El Consejo de Seguridad de la ONU, en varias resoluciones, ha profundizado en la naturaleza del terrorismo, enfatizando su ataque indiscriminado contra civiles, su uso de la violencia o la amenaza de violencia para intimidar o coaccionar, y su objetivo de lograr objetivos políticos o ideológicos. Estas resoluciones subrayan la comprensión compartida de la comunidad internacional sobre los elementos centrales del terrorismo. Sin embargo, la naturaleza evolutiva del terrorismo presenta desafíos continuos para definir y abordar esta amenaza. La aparición de nuevas tecnologías, el panorama geopolítico cambiante y las motivaciones cambiantes de los grupos terroristas requieren una reevaluación continua de la definición y comprensión del terrorismo. La financiación del terrorismo, el alma de las organizaciones terroristas, ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Si bien los métodos tradicionales como los robos a bancos, la extorsión y el patrocinio estatal siguen siendo relevantes, el auge de los activos virtuales ha presentado nuevos desafíos y oportunidades para los grupos terroristas que buscan financiar sus actividades ilícitas. Los activos virtuales, incluidas las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, ofrecen un grado de anonimato y descentralización que pueden ser explotados por los financistas del terrorismo. La naturaleza seudónima de las transacciones de criptomonedas dificulta el rastreo de las identidades de los involucrados, mientras que la naturaleza descentralizada de estos sistemas opera fuera del ámbito de las instituciones financieras tradicionales. Los grupos terroristas han recurrido cada vez más a los activos virtuales para transferir fondos a través de las fronteras, comprar armas en la web oscura y financiar sus operaciones. El uso de mezcladores, vasos y otras herramientas de anonimato complica aún más los esfuerzos para rastrear estos flujos financieros ilícitos. Reconociendo la creciente amenaza que representan los activos virtuales para la paz y la seguridad internacionales, la ONU ha tomado medidas para abordar el mal uso de estas tecnologías para la financiación del terrorismo.
El Consejo de Seguridad de la ONU, en la Resolución 2462, insta a los Estados miembros a implementar medidas para prevenir y reprimir la financiación del terrorismo, incluso mediante el uso de activos virtuales. La inteligencia artificial generativa, un campo que avanza rápidamente con el potencial de revolucionar numerosas industrias, también ha surgido como una herramienta poderosa para las organizaciones terroristas que buscan difundir propaganda, reclutar nuevos miembros y potencialmente incluso llevar a cabo ataques. La capacidad de la IA generativa para crear contenido realista y convincente, desde texto e imágenes hasta audio y video, ha hecho sonar las alarmas dentro de la comunidad internacional. Los grupos terroristas han comenzado a aprovechar las herramientas de IA generativa para crear y difundir materiales de propaganda sofisticados. Los deepfakes, por ejemplo, permiten a los terroristas fabricar videos de líderes políticos u otras figuras influyentes haciendo declaraciones incendiarias o apoyando la violencia. Dicho contenido manipulado puede sembrar la discordia, incitar al odio y erosionar la confianza en las instituciones. La IA generativa también plantea riesgos significativos en el ámbito del reclutamiento terrorista. Los chatbots impulsados por IA se pueden utilizar para interactuar con reclutas potenciales en línea, adaptando los mensajes a las vulnerabilidades individuales y explotando técnicas de manipulación psicológica. La naturaleza interactiva y personalizada de estas interacciones puede hacerlas particularmente efectivas para radicalizar y reclutar individuos para causas terroristas. La posible militarización de la IA generativa para ataques terroristas es una preocupación creciente. Aunque todavía está en sus primeras etapas, la tecnología eventualmente podría usarse para desarrollar drones autónomos, crear armas biológicas sintéticas o lanzar ciberataques sofisticados. La comunidad internacional debe permanecer atenta al seguimiento de estos desarrollos y trabajar en colaboración para mitigar los riesgos que plantea la IA generativa en manos de terroristas. Sección 5. El auge de la violencia alimentada por la intolerancia. La religión o las creencias como factor motivador. Las Naciones Unidas han presenciado un aumento profundamente preocupante de los actos de violencia e intolerancia dirigidos contra personas y comunidades debido a su religión o creencias. Tales actos, a menudo de naturaleza criminal, pueden manifestarse como discursos de odio, discriminación, vandalismo, agresión física e incluso genocidio. Atacar a individuos o grupos debido a su fe o sistema de creencias constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales y representa una amenaza significativa para la paz, la seguridad y la cohesión social. La ONU condena categóricamente todas las formas de violencia y discriminación basadas en la religión o las creencias y enfatiza que tales actos nunca deben asociarse con ninguna religión, fe o sistema de creencias en particular. El terrorismo y el extremismo violento, a menudo alimentados por interpretaciones distorsionadas de textos o ideologías religiosas, son una afrenta a los valores de paz, tolerancia y respeto mutuo que sustentan una sociedad justa y equitativa. La ONU reconoce la importancia de abordar las causas profundas de la violencia basada en la religión o las creencias, incluyendo la intolerancia, la discriminación, la marginación y los estereotipos negativos. Promover el diálogo interreligioso, fomentar el entendimiento mutuo y combatir los discursos de odio son pasos cruciales para prevenir dicha violencia y construir sociedades más inclusivas y resilientes. Sección 6. Marcos jurídicos internacionales. Combatir el terrorismo y promover la tolerancia. La comunidad internacional ha desarrollado un marco jurídico sólido para combatir el terrorismo y abordar la violencia basada en la religión o las creencias. La ONU ha desempeñado un papel fundamental en este esfuerzo, adoptando numerosas resoluciones y convenciones destinadas a fortalecer la cooperación, penalizar los actos terroristas y promover la tolerancia y la comprensión. El Consejo de Seguridad de la ONU, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU, ha adoptado una serie de resoluciones vinculantes que imponen obligaciones a los Estados miembros para combatir el terrorismo. Estas resoluciones abarcan una amplia gama de cuestiones, incluida la penalización de los actos terroristas, la congelación de activos de personas y entidades terroristas y la prevención de los viajes de terroristas. La Asamblea General de la ONU
también ha adoptado varias resoluciones que condenan el terrorismo y promueven la tolerancia y la comprensión entre las diferentes religiones y culturas. Estas resoluciones destacan la importancia del diálogo interreligioso, la educación y los intercambios interculturales para combatir el extremismo y promover la coexistencia pacífica. Además de estas resoluciones, la ONU ha establecido 2 importantes días internacionales de conmemoración: el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o las creencias, el 22 de agosto, y el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, el 21 de agosto. Estos días sirven como recordatorios solemnes del costo humano del terrorismo y la intolerancia, y subrayan la importancia de la acción colectiva para evitar que tales actos ocurran en el futuro. Sección 7. Defender los derechos humanos. Una piedra angular de la lucha antiterrorista eficaz. La ONU sostiene firmemente que la defensa de los derechos humanos no es solo un imperativo moral, sino también una piedra angular de los esfuerzos antiterroristas eficaces. Las violaciones de los derechos humanos, lejos de servir como una herramienta legítima en la lucha contra el terrorismo, pueden en realidad alimentar el mismo extremismo que las medidas antiterroristas buscan abordar. Cuando los gobiernos recurren a la tortura, la detención arbitraria u otros abusos en nombre de la seguridad, corren el riesgo de alienar a las comunidades, socavar el Estado de Derecho y crear agravios que los terroristas pueden explotar para el reclutamiento y la radicalización. Además, un enfoque de la lucha antiterrorista basado en los derechos humanos reconoce que el respeto de la dignidad y los derechos de todas las personas es esencial para construir una sociedad justa y pacífica. Cuando las personas se sienten seguras y protegidas en sus derechos fundamentales, es menos probable que se sientan atraídas por ideologías extremistas o que participen en la violencia. La ONU insta a los Estados a garantizar que sus medidas antiterroristas cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos tratados garantizan una serie de derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, la libertad de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la libertad de expresión, la libertad de religión o creencias, y el derecho a un juicio justo. Sección 8. Lograr un equilibrio delicado. Medidas de seguridad y la protección de las libertades. Tras los atentados terroristas, los gobiernos a menudo se enfrentan a una inmensa presión para implementar medidas de seguridad estrictas para prevenir futuras atrocidades. Si bien tales medidas son indudablemente necesarias para proteger a los ciudadanos del daño, es crucial lograr un equilibrio delicado entre la seguridad y la protección de las libertades fundamentales. Un énfasis excesivo en la seguridad a expensas de los derechos humanos puede crear un clima de miedo y represión, socavando los mismos valores que los terroristas buscan destruir. La ONU enfatiza la importancia de garantizar que las medidas antiterroristas sean necesarias, proporcionadas y no discriminatorias. Las medidas de seguridad deben adaptarse para abordar amenazas específicas y no deben utilizarse para atacar a personas o grupos en función de su religión, origen étnico u otras características protegidas. Además, los gobiernos deben garantizar que cualquier limitación de los derechos humanos en nombre de la lucha antiterrorista esté sujeta a mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas. Los poderes judiciales independientes, los órganos de supervisión parlamentaria y las instituciones nacionales de derechos humanos desempeñan un papel vital en la protección contra los abusos y en la garantía de que las medidas antiterroristas se apliquen de conformidad con el Estado de Derecho. Sección 9. Conclusión. Una responsabilidad colectiva para combatir el terrorismo. El terrorismo, un flagelo mundial que no conoce fronteras, exige una respuesta unida y resuelta de la comunidad internacional. La ONU, como la principal organización internacional dedicada a la paz y la seguridad, tiene un papel vital que desempeñar en la coordinación y el impulso de los esfuerzos mundiales para combatir esta amenaza. Al fortalecer la cooperación internacional, promover el diálogo y la comprensión,
defender los derechos humanos y abordar las causas profundas del terrorismo, podemos crear un mundo más seguro y justo para todos. La lucha contra el terrorismo no es solo una cuestión de seguridad, sino también una defensa de nuestros valores compartidos de paz, tolerancia y respeto por la dignidad humana. Es una lucha que debemos ganar, y solo podemos ganarla juntos.